Yo sé que mañana van a dar un buen control. Pero también queda para, en este caso, para la PC, ¿no? Porque la teoría que vamos a hacer hoy día, todo eso influye bastante también para la PC. Bien, muchachos. Claro, Lisette. Así me gusta. Tiene que ser 5 de 5. A ver, si me permiten un ratito. Cuestión de un minuto nada más, por favor. Y empezamos con fuerza, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Empezamos entonces. Ahí está. Antes de hacer esto de acá, vamos a hacer una pequeña reseña de la teoría, ¿ya? Y con eso se van a dar cuenta que muchas cositas hay que tener mucho, en este caso, cuidado. Empezamos entonces. A ver, un ratito. Ya está. Muchachos, en la teoría nosotros sabemos lo siguiente, ¿cierto? Dice, cuando una sucesión converge, recuerden entonces que esta sucesión es acotada. Entonces, jóvenes, la siguiente historia es así, ¿no? Si converge es acotada. La pregunta es, si una sucesión es acotada, si la sucesión es acotada, entonces converge. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? No, falso. Claro, ¿saben por Falso. qué? ¿Saben por qué? Porque la flecha no regresa. Pero si a usted le dice, existe una sucesión acotada, existe una sucesión acotada, entonces converge. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero, ¿Verdad? sí. ¿Saben por qué? La flecha, cuando va, significa que si converge, eso te garantiza que ya es acotada. Pero si es acotada, no te garantiza nada. Eso significa que hay sucesiones acotadas que sí convergen, hay sucesiones acotadas que no convergen. Como no te garantiza nada, por eso no regresa. Pero sí hay sucesiones acotadas que sí convergen y hay sucesiones acotadas que no convergen. Por ejemplo, -1 entre n. Esto de acá es acotada, porque uno entre n nada más. Uno entre n es acotada. Vamos a colocar aquí. Es acotada. Ya es acotada. Y uno entre n es mayor que 0 y mayor que 1. Entonces, esta sucesión es acotada y cuando sacas límite, ¿cuánto vale límite de uno entre n? ¿Me podrían decir, por favor? Cero. 0. Aproximadamente cero. Entonces converge, ¿ve? ¿Te das cuenta? Es acotada porque está de 0 entre uno y converge, ¿ve? ¿Sí? Y ahora vamos a tener otra sucesión. Esta sucesión. Esta sucesión es acotada. ¿Por qué, profe, es acotada? Porque -1 entre n es 1 cuando la n
es par y es menos 1 entre n elevado a la n es menos 1, ¿ya? Porque la n, en este caso, es impar. Entonces te das cuenta en este caso que va de menos 1 a 1, menos 1 a 1, menos 1 a 1, menos 1 a 1, casi como, digamos, hablando del seno y del coseno, ¿no? Menos 1 a 1, menos 1 a 1. Entonces, conclusión, es acotada. Pero, cuando nosotros sacamos límite de menos 1 a la n, cuando n tiende al más infinito, entonces, ¿qué observamos? Observamos que cuando n es par, se va al 1, y cuando n es impar, se va al menos 1. Y recuerda, el límite significa que debe ser único. Y en este caso, como hay dos, no es único. Por lo tanto, no converge. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos ejemplitos que yo les doy, es importante saberlo para poder, si es que por ahí te pida. Entonces, conclusión, muchachos, si una sucesión converge, siempre te garantiza que es acotada. Si una sucesión acotada, no te garantiza que es convergente. Si es acotada, no te garantiza que es convergente. Eso no significa que si es acotada, no converge. No. Si es acotada, existe. Entonces, ahorita vamos a hablar de esa manera. Mira, toda sucesión convergente es acotada. Existe sucesiones acotadas que sí es convergente. Pero si una sucesión es acotada, es convergente, no te garantiza. ¿Me entendieron la idea, por favor? ¿O alguien tiene todavía alguna duda? Todo bien. Ahora, profe, ¿habrá alguna relación de monótona con acotada? ¿Habrá alguna relación de monótona con convergente? No, no hay ninguna relación. ¿Estamos? No hay ninguna relación. Entonces, no hay una, digamos, una propiedad donde me dice, si es monótona, entonces es acotada. Si es acotada, entonces es monótona. No hay como esta propiedad. No hay. Si es monótona, entonces converge. Si converge, entonces es monótona. No hay. Como no hay ninguna, digamos, ni un teorema, ni una propiedad que me garantice, no puedo yo decir de frente si es monótona es acotada o es acotada es monótona, o si es monótona es convergente, si es convergente es monótona. No hay. La palabra decir que no hay no significa que pueda existir. O sea, a qué me refiero? Si es monótona, no me garantiza que es acotada, pero sí puede existir sucesiones monótonas que sí son acotadas. Esa es otra cosa. O sea, si a mí me dan en el examen una sucesión es monótona, entonces es acotada automáticamente falso. Pero si a mí me dan el examen, existe sucesiones monótonas que son, en este caso, acotadas. De que existe, existe. ¿Me entendieron la idea, por favor? ¿O tienen alguna observación ahí? Todo bien. La misma historia es monótona con convergente. O sea, si una sucesión es monótona, entonces converge. No hay ninguna propiedad que me, en este caso, garantice que sí es convergente. Pero, sí existen monótonas que son convergentes. Como por ejemplo esta. Esta es monótona. Esta de acá es monótona. Porque esto baja, 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 baja y baja, baja. ¿Y a dónde quiere converger? A cero. Entonces, una sucesión es monótona, por lo tanto es convergente, falso. Si una sucesión es monótona, entonces converge, falso. Existe sucesiones, mejor lo voy a colocar acá. Existe sucesiones monótonas que son convergentes, en este caso a cero, ¿ve? De que existe, existe. ¿Alguien tiene alguna observación, por favor? Profesor, si me pidieran dar un ejemplo ya que existe una monótona que es acotada, ¿cuál pondría? Esta, pues.
te das cuenta que esta sucesión es acotada, ¿ve? Porque va de Ah, 0 a ya. 1 Ujú. y encima converge de 0 a 1 y encima es monótona, ¿ve? Decrece, ¿ve? Ujú. Interesante esa Entonces pregunta. trabajaría solamente en todos los casos con las 1 entre n. sucesiones uno sobre n y menos uno a la n. Siempre y cuando te pide lo que yo te estoy colocando. O sea, menos 1 a la n es acotada. Menos Ujú. 1 a la n es acotada. Pero no, menos 1 a la n es acotada, pero no converge. Mucho cuidado con eso. Menos 1 a Ya. la n es acotada, pero no es convergente. Te puedo decir, ¿no? Me pueden dar una sucesión que es acotada y no es monótona. Por ejemplo, esto no es monótona. ¿Por qué no es monótona? A ver, cuando n vale 1, 2, 3, 4. Cuando n vale 1, menos 1 a la 1, menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Entonces sube, ¿ve? Pero menos 1 al cubo, menos 1. Entonces sube y baja. Entonces, ¿cuándo no es monótona? Cuando sube, baja o cuando baja, sube. No es monótona. Entonces, esta sucesión es acotada, pero no converge y no es monótona. Esta sucesión no es convergente y no es monótona, pero sí es acotada. Ahora, me pueden decir, ¿no? Me puede dar una sucesión que es monótona, convergente y acotada. El 1 entre n. El 1 entre n es monótona decreciente. Es convergente porque converge a 0. Es acotada porque va de 0 a 1. Entonces, esta sucesión es todo, ¿no? Monótona, convergente y acotada. ¿Me entendiste, por favor? Sí, Todo profe, zanjado. gracias. Bien. Dime, Profesor, por favor. entonces Dime. no se puede decir que si una sucesión es convergente, es acotada y monótona. Si es convergente, entonces es acotada y monótona, no. Pero si una Simplemente sucesión, si una es sucesión acotada. es solamente esa acotada. La convergencia solo te asegura la acotada, nada más. Nunca te asegura la monotosidad, nunca. Por ese, por ese motivo, vamos a tener, digamos, esta relación, ¿no? A ver, ¿qué nada más me puede asegurar algo, profe? A ver, si esta sucesión converge, entonces solamente me asegura que es acotada, pero el regreso no, ya hemos hablado. Ahora, recuerden que estoy acá, es un P, entonces Q. La equivalencia es la negación de Q, entonces la negación de P. O sea, si esto es P, entonces Q. ¿Cuál es su contrapositiva? Que es en este caso, de equivalencia. La contrapositiva, que es equivalencia, es acá está, ¿ve? La negación de Q. O sea, si la sucesión, en este caso, no es acotada, no es acotada, al toque te asegura, si una solución no es acotada, te asegura entonces que no converge. Un ejemplo, profe, simplemente la n. Pues. La n sube hasta el más infinito. Esta es monótona. Cuando n vale 1, cuando n vale 100, cuando n vale 1000, cuando n vale 1.000.000, sube, pero nunca converge. Ahí está. Entonces, estas dos propiedades sí es siempre verdad. La otra propiedad que siempre es verdad es que si esta sucesión es monótona y acotada, entonces esta sucesión converge. Esa sí es una verdad. Si una sucesión es monótona y acotada, entonces converge. Entonces, por ejemplo, te pueden dar en el examen, ¿no? En el examen te pueden dar, para todo n que pertenece a los naturales, a su n es menor que a su n más 1 y este es menor que 5, digamos. O te pueden colocar a su n es menor o igual a su n más 1 menor o igual a 5. Yo te pregunto, a su n, cuando es menor que a su n más 1 para todos los naturales, ¿ah? Estoy hablando de eso. ¿Qué te garantiza esto? Estos dos. Vamos, eso hemos visto en las clases. Es creciente. Que es, claro, es estrictamente creciente. O sea, es monótona, ¿ve? Es monótona. ¿Sí o no?
Y yo también te expliqué en clase, en este caso el día de ayer. Si ya es estrictamente creciente, ¿qué tiene? Vamos, si ya es estrictamente creciente, ¿qué tiene? Cota inferior. Exacto, ya tiene cota inferior, sí o sí, ya tiene cota inferior porque siempre empieza a crecer del primer término. Ahora, cuando me dan el 5, ¿qué es lo que me están diciendo? Para todo n que pertenece a naturales, cuando me dan el 5, ¿qué me está diciendo? Para todo Tiene naturales. cota superior. Cota Tiene superior. cota superior. Entonces Exacto, acotada. exacto. Ya hemos dicho la clase de ayer. Cuando te dan el 5, así como estamos viendo, ya tiene cota superior. Y por teoría, una sucesión creciente ya tiene cota inferior. Si tiene cota inferior, tiene cota superior, entonces es acotada y encima es estrictamente creciente, o si es monótona, acotada y monótona. Por lo tanto, ¿qué cosa puedo decir de esta sucesión? Converge. Exacto. Entonces, no es necesario que te den esto de acá. Simplemente con darte esto, este ejemplito y decirte, entonces converge. Ah, entonces hay que saber interpretar, pero me tiene que decir para todo n que pertenece a naturales. Por lo tanto, si es para todos los naturales, que es monótona, y encima, que es en este caso acotada superiormente, por teoría, una monótona ya tiene cota inferior. Por lo tanto, si tiene cota inferior y acá, por dato, tiene cota superior, es acotada y es monótona, acotada y monótona, entonces, ¿qué me garantiza? Que converge. Profe, ¿por qué converge? Interesante. Ahora sí, muchachos, bastante atención, ¿ya? A ver, observación, ¿ah? Cuando una sucesión es, digamos, monótona, vamos a hablar creciente, o estrictamente creciente. Cualquiera de los dos, ¿ah? Creciente o estrictamente, en este caso, creciente. Entonces, cuando esta sucesión quiere crecer y crecer y crecer y crecer, tiene que empezar jóvenes de su primer término. Del primer término tiene que empezar. Ya, entonces, conclusión, una monótona creciente o estrictamente creciente ya es acotada. Eso tienen que saber ustedes. Por teoría, ya es acotada inferiormente. Es acotada inferiormente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por dato, no me tienen por qué decir. Yo solamente sé, con esta palabrita, yo lo único que puedo garantizar que tiene cota inferior. ¿Estamos? No cota superior. Pero si por dato me dicen es acotada superiormente, entonces recuerda por esta teoría, ¿no? Si es monótona, porque si es estrictamente creciente es monótona y acotada, en este caso, si es monótona y acotada, entonces, ¿qué cosa me garantiza si es monótona y acotada? Me garantiza la Converge. convergencia. Y acá hay una propiedad importante. Siempre cuando tienes este caso, la convergencia, ¿sabes quién es? El supremo. Entonces, si yo te digo, mira, esta sucesión es monótona, ¿cierto? Es estrictamente creciente. Y es acotada. Uno por dato y otro por teoría. Es acotada. Si es monótona y es acotada, entonces, ¿qué te garantiza? Si es monótona y acotada, ¿qué te garantiza? Que converge. Y la pregunta es, entonces, ¿cuál creen ustedes que es su convergencia? Su supremo Y en este caso, como no me dice nada, se supone sería que 5. sería el 5. Ajá. Como no te dice nada, sería el 5. Interesante, ¿no? Interesante. En este caso, y acá puse a creciente y estrictamente creciente, o sea, esta propiedad de que sea acotada inferiormente no solamente para las estrictamente crecientes, también las crecientes. Si dice, esta sucesión es creciente, genial.
Si es creciente, ya es acotada inferiormente, por teoría, por su primer término. Acotada inferiormente, por teoría. Y por dato, como me dice, para todas las n que pertenecen a naturales, por dato, ya tiene cota superior. Entonces, jóvenes, al decir que es creciente es monótona, monótona. Por teoría ya es acotada inferiormente y por dato ya es acotada superiormente. Entonces, es monótona y acotada. Si es monótona y acotada, entonces, ¿qué cosa es si es monótona y acotada? ¿Qué te garantiza las dos cosas? Que es convergente Exacto, que la asociación converge. Y cuando yo tengo ese dato, si es monótona y acotada, ¿a dónde converge? a su supremo. En este caso, como no me dice nada, entonces voy a suponer que el supremo es 5. Entonces el límite de la asociación sería 5. ¿Me dejo entender, por favor? Y entonces, vamos a colocar acá. Si es monótona puede ser creciente o puede ser estrictamente creciente. Cualquiera de los dos, creciente o estrictamente creciente, ya monótona y acotada. Entonces, si es monótona y acotada, acá está la teoría. Entonces te garantiza que converge. Pero eso significa que el límite de esta sucesión converge al supremo. Ahora, si es monótona, decre significa que es decreciente, ¿cierto? Decre, para no estar perdiendo el tiempo acá, o estrictamente decre, y aparte de eso, y acotada, si es estrictamente decreciente o decreciente es monótona. Si es monótona, eso significa, y acotada significa que también estoy acá, converge. Por lo tanto, límite de esta sucesión es el ínfimo. Como ustedes han hecho, muchachos, en su prueba dirigida, han hablado de ínfimo, podría venir esta pregunta. Podría venir esta pregunta, joven. ¿Sí? ¿El supremo es mayor de todas las cotas superiores? No, el supremo no es mayor. O sea, a ver, te digo acá. Si yo te digo que esta sucesión está entre el 1 y el 5, entonces con eso te estoy diciendo que es acotada. Te pueden dar de esa manera o te pueden decir la sucesión para todo n que pertenece a naturales pertenece entre el 1 y el 5. Te pueden dar de esta manera o de esta manera, eso significa que la sucesión es acotada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esta sucesión no puede pasar al 5, entonces no puede pasar al 6, no puede pasar al 7, no puede pasar al 8,5, no puede pasar al 100, no puede pasar al millones de millones. Entonces, si es menor que 5, ¿cuántas cotas superiores tienes? Infinitas cotas superiores. Pero de todas estas cotas superiores, me doy cuenta que esta es la menor. Menor de todas las cotas superiores. Entonces, ¿quién es el menor de todas las cotas superiores? Es el supremo. El supremo es el menor de todas las cotas superiores. Ahora, como esta sucesión no puede bajar más que el 1, porque el 1 le ataja, entonces no puede bajar del 0, no puede bajar del -1, no puede bajar del -2,7, no puede bajar del -1000 y así no puede bajar de varios números. Entonces, eso significa que esta sucesión tiene infinitas cotas inferiores. Pero de todas estas cotas inferiores, esta, si te das cuenta, es la mayor. Ah, la mayor cota inferior es el ínfimo. La mayor cota inferior es el ínfimo. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con eso. Te puede preguntar también algo así, porque se supone que en conjuntos han hablado de supremo y por ahí en su práctica dirigida han hablado de ínfimo y en el examen te puede combinar algo de esto, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí?
¿Alguien tiene alguna observación hasta ahí, por favor? ¿Ninguna? Bien, jóvenes, ahora sí terminemos. Si es convergente, es acotada. Si no es Profesor, en el acotada, caso anterior, profesor, en dime, el por caso favor. anterior sería -1. ¿En dónde? ¿Aquí? Sí, profe. En Menos el uno. ínfimo, ¿Cuál? la parte No, de ínfimo. 1, porque esto de acá está entre 1 y 5. Ah, ok. Y el menos 1 está por acá todavía. Entonces, ¿cuál es la mayor de todas? Del 1 baja al 0, de 0 al 100 baja al menos 1. Y del 0 al menos 1 hay un montón, menos 0,8, menos 0,9, menos 0,7, hay un montón de números. La mayor de todas es el 1. A este se le llama ínfimo. Esto no puede pasar al 5. Si no puede pasar al 5, no puede pasar al 6, no puede pasar al 7, al 8,5, al 8,7, al 100,1, 100,2, no puede pasar a un montón de números. Todos estos se llaman cotas superiores. Pero si te das cuenta de todas estas, esta es la menor de todas. A esta se le llama supremo. A la menor de todas las cotas superiores es el supremo. A la mayor de todas las cotas inferiores se llama ínfimo. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Pedro. Entonces, jóvenes, si es convergente es acotada, si no es acotada no es convergente. Esta sí es verídica, siempre te garantiza, ¿ya? Si es monótona y acotada es convergente, siempre te garantiza, pero lo contrario no te garantiza. Muchachos, ya dije al inicio, lo contrario no significa que nunca es monótona y nunca es acotada. O sea, si una sucesión converge, me garantiza que no es monótona y acotada. No, no me garantiza. No me garantiza. Te puede venir la pregunta. ¿Existe sucesiones convergentes que es monótona y acotada? De que existe, existe. Existe sucesiones convergentes que no es monótona y no es acotada. De que existe, existe. Por eso la flecha no regresa. De que existe el regreso, existe. Pero de que te puede garantizar siempre, no. Existen sucesiones no convergentes que sean no acotadas. De que existe, existe. La flecha cuando no regresa no significa que nunca sucede, sino significa que sí hay y sí hay. O sea, no te garantiza nada, pero sí hay sucesiones no convergentes que sí son no acotadas, pero también hay sucesiones no convergentes que sí son acotadas. O sea, conclusión de que hay el regreso, pero no siempre sucede. Por eso la flecha no regresa. ¿Sí? Eso hay que entender una cosa. Ahora, la otra cosa. ¿Habrá alguna relación entre monótona y acotada? No hay ninguna, ninguna. Si tú te das cuenta en tu teoría, ninguna te han dicho, por si acaso, esta sucesión es monótona, entonces es acotada. No hay. Si no hay ninguna relación, y te viene en el examen, si una sucesión es monótona, entonces es acotada, falso. Si una sucesión es acotada, entonces monótona, falso. Pero no significa que exista. Existe, muchachos. Existe una sucesión monótona que sí es acotada. Existe una sucesión acotada que sí es monótona. Si te dicen algo general, nunca te garantiza nada de estos dos. Pero si te dice que existe, sí es verdad. De que existe, existe. Pero que te garantice, no. De que existe, existe. Pero que te garantice, no. Mucho cuidado con eso. Garantizar significa que debe estar un entonces. Que siempre sucede. A eso yo me refiero a garantizar. Muy bien, muchachos. Hasta ahí. ¿Alguna observación? ¿Dudas? Entonces, mira, vamos a hacer la pregunta. A ver, rapidito. ¿Toda sucesión acotada es convergente? Yo solamente sé que si esta sucesión converge, ¿qué te puede garantizar, jóvenes? Vamos, Que es acotada. es acotada. Pero el regreso te garantiza, No, No. pero de que existe, existe. sí, Entonces, toda sucesión acotada es convergente. ¿Qué pondrías acá? falso, Ajá, muy bien. Y si te dice existe en vez de toda, ¿verdad? verdad, ya está, se acabó el asunto. ¿Me entendieron? Toda sucesión convergente es monótona. A ver, Verdadero. no. Falso. 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 No nos garantiza. Exacto, porque yo les dije que la convergencia versus monótona
no hay ni una garantía. También te dije, la convergencia, no, la monótona versus la acotada, no hay garantía. O sea, no hay un entonces como esto, ve. ¡Pram! Predomina el entonces. No hay. Pero de que existe, existe. De que existe, existe. Pero no te garantiza. Entonces dice, toda sucesión convergente es monótona. Falso. ¿Por qué falso? Porque aquí está la sucesión, ve. El -1 entre n. Esa es. Si tú sacas, a ver, vamos a ver, ¿ya? Ah, ya, para que puedas entender en forma inmediata. A ver. Observación importante, ¿ah? Si el límite de esta sucesión, ¿ya? Si el límite de esta sucesión, cuando n tiende al más infinito, converge a 0, y esta sucesión, yo sé que han visto esta propiedad, y no hay que olvidarnos, es acotada, si esta sucesión en este caso es acotada, ¿ya? Las dos cosas hacen fuerza para decir que el límite del producto de estas dos sucesiones converge a 0. Si una sucesión converge a 0 y la otra sucesión es acotada, por lo tanto, esto de acá converge a 0. Entonces, acá, muchachos, límite de esta sucesión. Entonces, yo puedo escribir esto de acá, lo puedo escribir así, ¿ve? Cuando n tiende al más infinito, ¿no? Yo lo puedo escribir así. Límite, cuando n tiende al más infinito, de 1 entre n por -1. Si n va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿a dónde va esto? A 0. A 0. Y el -1 es acotada, porque cada vez que la n cambia, sigue siendo -1, -1, -1, -1, es acotada. Si esto converge a 0 y esto es acotada, por la propiedad, si uno converge a 0 y uno es acotada, por la propiedad, ¿a dónde entonces tiende ese producto? A 0. A 0. ¿Estamos? Por lo tanto, mira, ve, esta sucesión converge, converge. ¿Pero es monótona? No. ¿Por qué? Si a n le das 1, resulta -1 entre 1. Si a n le das 2, a ver, disculpen, por favor. Para que pueda cambiar el signo, vamos a elevar a la n, ¿ya? Para que pueda cambiar en este caso el signo, vamos a elevar a la n. Entonces, si a n le doy 1, -1 entre 1 es -1. Si a n le doy 2, muchachos, este 2, ¿qué hace al signo? Al menos. Cuando a n le doy 2, lo elimina, ¿cierto? Entonces, ¿qué quedaría? Un medio, ¿cierto? Si a n le doy 3, el signo se conserva, porque -1 a la 3 sigue siendo -1. Entonces, si a n le doy 3, será entonces -1, 3 al cubo. Entonces, ¿se dan cuenta de algo? 1, 2, 3. Cuando le doy 1, es -1. Cuando le doy, es un medio. Entonces, de -1 a un medio, ¿qué ha sucedido? Sube, ¿ve? Y si a n le doy 3, resulta -1 entre 27. Entonces, ¿qué está sucediendo? Baja. Entonces, cuando una sucesión sube y luego baja, ya no es monótona. Cuando una sucesión baja y luego sube, ya no es monótona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿existen sucesiones convergentes que son monótonas? Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí existo. Aquí estoy, dice, ve. Sí existo porque mi límite vale 0. Pero ¿es monótona? No, no soy monótona. Entonces, ¿toda sucesión convergente es monótona? No todas. ¿De que existe? Sí, sí existe. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. La convergencia y la monotonicidad no hay nada exacto. La monótona y acotada no hay nada exacto. De que existe, existe. De que existe, existe. ¿Hasta ti todo bien, por favor? ¿Alguien tiene alguna observación? Ninguna. Bien, muchachos. Entonces, vamos con esta pregunta. Rapidito nomás. Ya en los repasitos lo vamos a demostrar, ¿ya? En los repasitos lo vamos a demostrar. Límite de la raíz enésima de a a la n más b a la n más c a la n. El dato que te tienen que dar, dato A, te tienen que dar es que los tres sean positivos y hay un orden. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es el mayor de todas? Es la C. Por lo tanto, la respuesta es C.
automáticamente. ¿Estamos? Entonces, este tipo de sucesiones donde A es positivo, B es positivo y C es positivo, sí podemos conocer su convergencia. Siempre es el mayor. Entonces, la pregunta para ustedes es, a ver, ¿cuánto vale el límite de la raíz enésima de 3 a la n más 4 a la n? ¿Alguien me puede decir? 4. Wow. 4. Profesor, Dime, por favor. y si no me dieran el dato de que van en orden y son Ah, no, positivas, entonces no puedes garantizar la convergencia, porque si A es negativo o B es negativo, o uno de ellos es negativo, no se garantiza la convergencia. La propiedad es que los tres deben ser positivos, por eso estoy colocando bien claro. Por ejemplo, acá no te dice que 3 positivo, 4 positivo, porque nosotros sabemos que por naturaleza 3 y 4 son positivos, ¿sí o no? Nosotros sabemos eso, y sabemos el orden de que 3 es menor que 4. Entonces, ¿quién es? Y encima también sabemos que es mayor que 0. Entonces, ¿quién es mayor de los 3? 4. Por eso el límite de este es 4. Por eso, si el límite de este de acá es 4, ¿converge? Verdura. Sí, converge. ¿Alguien tiene alguna observación, por favor? Entonces sí o sí tienen que ser positivos y diferentes. Exacto. Sí o sí tiene que ser positivos y diferentes. Si no, no tendría sentido. Porque si todos fueran 4, la n sería distinto o sería solamente 4. No, sería solamente en este caso 0. No, disculpa, 1. Límite de la raíz enésima de n cuando n tiende al infinito, este de acá vale 1. ¿Cómo te vas a recordar? Simplemente yo le voy a preguntar, ¿alguna vez en tu historia agarraste una calculadora, colocaste un número cualquiera, 8, 10, 0,5, no sé, y te atreviste a sacar raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, tantas raíces cuadradas? ¿Han hecho eso alguna vez? ¿Y a dónde llegaste? Siempre se llega al 1. Por eso, la raíz enésima cuando n tiene el infinito, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, de cualquier número, siempre vale 1. Entonces, esto significa que si a ti te dan límite de la raíz enésima de 8, 1. Límite de la raíz enésima de pi, 1. Porque esta raíz enésima significa raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, algo así, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada. Cada vez que sacas raíz cuadrada, siempre llegas al 1. Límite de la raíz enésima de 3/5 es 1. Entonces, si en el examen te dice, esta sucesión converge, sí, converge a 1. Esta sucesión converge, sí, a 1. A 1, a 1. Vamos, jóvenes, ¿hasta ahí todo bien? Continuamos entonces. Profe, quedaría n elevado a la 1 entre n, eso se convierte a 0, y todo número elevado a 0, en este caso, es 1. No, no, todo número a la 0 no es 1, ¿ah? Todo número a la 0 no es 1, porque recuerda que 0 a la 0 no existe, no está determinado. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Mucho cuidado con eso. A ver, vamos muchachos acá. ¿Cuál es el supremo de esta sucesión? Tiene como valor y su máximo. Yo ya les enseñé en la clase pasada cómo demostrar que es acotada, ¿cierto? Yo ya te enseñé en la clase pasada, en la clase de ayer. Ayer o el día viernes, creo. Vamos a dar 3 valores. Cuando n vale 1, 2 y 3. Vamos, si le doy 1, ¿qué sale, por favor, si le doy 1? 4 4 medios. medios, o sea, 2. Si le doy 2, 5 tercios, que es 1, y algo, ¿no? Si le doy 3, 6 cuartos, que es 1, y algo. ¿Te das cuenta que siempre entonces si le doy 4, será siempre entonces 4 más 3, 7, 4 más 1, 5, que si tú divides sería 1, y algo. Entonces, a partir de acá todos son 1, y algo, solamente él llega a 2. Por lo tanto, entonces, esta sucesión intuyo que siempre será menor o igual a 2. ¿Cierto? Y como lo máximo que me da es el 2, y después de eso va bajando 1, y algo, 1, y algo, 1, y algo siempre, entonces este de acá sería el supremo. Eso significa entonces
que el supremo esté de acá sería 2. Y su máxima cota inferior vale, su máxima cota inferior. Muchachos, siempre es 1, y algo, 1, y algo, 1, y algo, 1, y algo. Entonces, 1. exacto, intuyo que es 1. ¿Sí o no? Intuyo que es 1. Ahora, te pueden dar en el examen así, ¿no? Y ya, bueno, eso hablando en la PC, te puedo decir, demuestre que esto de acá es acotada. Te pueden dar en la PC así, demuestre que es acotada. Entonces, cuando tú le das ciertos valores, al toque dices, ah, mírame, yo intuyo que todos bajan a partir del 2. Entonces, lo máximo que puede tener es 2. Pero como todos son 1, y algo, 1, y algo, 1, y algo, entonces debe ser mayor que 1. Entonces, en tu hoja de borrador, ¿cierto? En tu hoja de borrador, ¿qué dices? N más 3 entre N más 1 es mayor que 1. Porque eso yo intuyo. Ahora voy a ver si es verdad o no. N más 1 pasa a multiplicar. NN se va y llegas a una verdad. Ah, entonces, en tu examen, ¿cómo demuestras que tiene cota inferior? Dices, para todo n que pertenece a naturales, 1 es menor que 3. Le sumo n, y esto baja a dividir, ¿no? Si baja a dividir, quedaría el 1 y quedaría n más 3, n más 1. Ya demostré que tiene cota inferior. ¿Te das cuenta? Primero intuyes que es mayor que 1, agarras y llegas a una verdad, y cuando demuestras, retrocedes. Ya está. En tu examen tienes que colocar justamente esta demostración. Ahora, colocándole valores, intuyes que lo máximo que puede agarrarse es el 2. Entonces, yo intuyo, entonces vamos a intuir, ¿no? Voy a suponer, ¿no? Que n más 3 entre n más 1 es menor o igual a 2. N más 1 por 2 pasa a multiplicar, sería 2n más 2. Acá esta n pasa a restar, este 2 pasa a restar. Quedaría entonces 1 menor o igual a n. Ah, entonces, ¿qué cosa estoy observando? Recuerda que para los naturales siempre a partir de dónde empieza a crecer, del 1, ¿cierto? Los naturales a partir del 1 empieza a crecer, entonces esto es verdad. Siempre tienes que llegar a una verdad. Si no llegas a una verdad, entonces eso es falso automáticamente. Entonces, en el examen, muchachos, simplemente empezamos a retroceder. Pero no te olvides de colocar esto de acá. Para todo n que pertenece a naturales, n es mayor o igual a 1, ¿sí o no? 3 menos 2 menor o igual a 2n menos n, ¿sí o no? N más 3 menor o igual a 2n más 2, continúo, n más 3 entre n más 1 es menor o igual a 2. Ya está la demostración. Por lo tanto, esta sucesión, aparte de tener cota inferior, también tiene cota superior. ¿Cuál es su máxima cota inferior? La máxima cota inferior es el 1. Porque simplemente intuye. Vamos, por favor. ¿Alguien tiene alguna observación? En el examen Profe, solamente es colocar, en tu control solamente es colocar el 2 y el 1. Cuando es tu PC, tienes que demostrar. Por eso te estoy demostrando para que hagas en la PC. Dime, por favor, tu observación. ¿Y qué tal si intuyo que es 0? ¿Podría ser posible? Claro, claro. Cuando te pide la cota inferior, una cosa es cota inferior, intuyes que es 0. Dice, no, yo intuyo que es 0. Pero yo te pregunto, a ver, si este no puede bajar del 1, entonces, ¿de quién también no puede bajar? No puede Del retroceder. 2. No. No, del Si no 0, puede del 0. bajar el 1, no puede bajar el 0. Si no puede bajar el 0, ¿de quién también no puede bajar? Del menos 1, del menos 7, del menos 1000, menos 8. Entonces, si 1 es cota inferior, el 0, entonces automáticamente, ¿qué cosa ya es? Cota inferior. Y así, ¿no? Todos son cotas inferiores. Pero acá recuerda que te pide el ínfimo. ¿Eh? El ínfimo entonces sería el mayor. Entonces, mirando nada más la observación, que siempre sale 1, y algo, 1, y algo, 1, y algo, 1, y algo. Entonces, el ínfimo debería ser el 1. Por eso agarro acá, intuyo que es el 1, vas a multiplicar, y sí llego a una verdad. Ah, entonces el 1 debería ser el ínfimo, porque todos quieren ser 1, y algo, 1, y algo. Ahora, profe, ¿el 0 puede ser cota inferior? No. Disculpa, ¿puede ser ínfimo el 0? No. ¿Puede ser cota inferior? Sí. ¿Por qué?
Porque si esta sucesión no puede bajar del 1, entonces ya no puede bajar del 0. Por lo tanto, si el 1 es cota inferior, el 0 es cota inferior. Una cosa es cota inferior y una cosa es ser ínfimo. Y yo ya te expliqué arriba. Ínfimo es el máximo de todas las cotas inferiores. Entre el 0 y el 1, ¿quién es el máximo? El 1. Entonces, él debe ser el ínfimo. ¿Me entendiste, por favor? Profe, ¿y no es diferente, por ejemplo, decir ínfimo con mínimo? O sea, el mínimo es Es el... contra diferente. ¿Por qué diferente? Ya. Porque simplemente, por ejemplo, este conjunto. ¿Qué pasa con el 1 acá? ¿Acá lo tiene? No, ¿Acá lo tiene? sí. Ya, entonces, a esto de acá, como no puede bajar al 1, no puede bajar al 0, no puede bajar al -1, no puede bajar al -3, entonces este de acá se llama ínfimo. Como no puede bajar al 1, no puede bajar al 0, no puede bajar al -1, no puede bajar al -3, entonces este de acá se llama ínfimo. Pero la diferencia, que acá no es parte del conjunto. Acá sí es parte del conjunto. Entonces, cuando el ínfimo es parte del conjunto, se le puede llamar mínimo. Acá no tiene mínimo. Mucho cuidado con eso. Entonces en la segunda sí hay mínimo y ínfimo, que es el mismo número 1. Si tiene mínimo, ya tiene ínfimo. Si tiene mínimo, ya tiene ínfimo. ¿Estamos? Si tiene ínfimo, ¿te garantiza el mínimo? No. ¿Tiene ínfimo? No tiene mínimo. ¿Tiene ínfimo? Sí tiene mínimo. Entonces, el ínfimo no te garantiza nada. El mínimo sí te garantiza el ínfimo. ¿Estamos? ¿Zanjado? Bien. Vamos, muchachos. ¿Toda sucesión convergente es acotada superiormente? ¿Verdadero? Claro. ¿Saben por qué? Porque si una sucesión es acotada, entonces, ¿qué te garantiza? Vamos, Acotada inferiormente. disculpen, ¿ya? Si una sucesión Que tiene cota inferior. es convergente, ¿ya? Convergente. ¿Qué te garantiza si una sucesión es convergente? Está Es acotada. acotada. Es acotada. ¿Y acotada qué significa? Acotada significa que tiene cota superior y tiene cota inferior. Entonces, no necesariamente, mire esta pregunta es muy bonita, ¿no? No necesariamente te tiene que decir, si es convergente es acotada. No. Si es convergente, tiene cota superior, claro, pues. Porque si es convergente, te garantiza la acotada. Por lo tanto, si es convergente, si garantiza la acotada, entonces si es convergente, ya tiene cota superior. Si es convergente, ya tiene cota inferior. No necesariamente te tiene que decir esa acotada. Solamente te puede decir, si es convergente, te garantiza nosotros por teoría la acotada. ¿Y la acotada qué te garantiza? Que tiene las dos cosas. Por lo tanto, si la sucesión es convergente, entonces esa acotada suplemente, verdura. Acá, toda sucesión monótona es convergente. Hemos hablado de monótona y Falso. convergencia. Claro. ¿Existe? Sí, sí. Sí existe. Sí existe. Eso ya hemos hablado bien detalladamente. O sea, si me hubieran dicho si existe una sucesión monótona, es convergente, si es verdadero. Claro, la existencia, de que existe, existe. Y eso ya hemos hablado al inicio. Hemos hablado al inicio. Macarena, profe, ¿qué nos garantiza que la máxima cota superior siempre se va a mantener en 1? Lo que pasa que la cota que para hablar, a ver, ¿qué nos garantiza que la máxima cota superior siempre se va a mantener? No existe una máxima cota superior. Recuerda eso. ¿Por qué? Voy a preguntar, ¿esta sucesión es acotada? Sí. Ya. Sí. Entonces, no puede pasar al 1. Si no puede pasar al 1, ¿de quién también no puede pasar? Del De 2. Del 2, del 3, del 100, del 1000, del 1.000.000, un trillón, un cuatrillón. Entonces, ¿encontrarás alguna vez la máxima cota superior? No, pues, No. nunca. Pero sí puedes encontrar
el mínimo, o en este caso el mínimo de todas las cotas superiores, que es el 1. Ah, ya, mucho cuidado eso. Si es el mínimo de todas las cotas superiores, a esto se le llama supremo. Al mínimo. Mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. Vamos con esta. En este caso, bueno, esta es recta, no va a venir rectas. Aquí. ¿Existe una sucesión convergente que es acotada inferiormente? Sí. Claro, jóvenes, si es convergente, ¿qué te garantiza? La Es Que es convergencia acotada. que es, Ah, en este acotada. caso, acotada, pues. Ya te garantiza. Entonces, siempre, siempre, toda sucesión convergente es acotada. Por lo tanto, toda sucesión convergente tiene cota inferior, tiene cota superior. Toda sucesión convergente. Y acá te dice, ¿existe una sucesión convergente que es acotada inferiormente? Claro, si converge, es acotada. Todas. Por lo tanto, si todas es convergente, toda convergente es acotada, de hecho que va a existir, pues. Entonces significa que esto es verdadero. ¿Me están entendiendo la idea, no? Si alguien lo entiende, avísame, por favor. ¿Todo bien? La B. ¿Existe una sucesión monótona que no es convergente? Sí. Verdadero. Yo les Sí. dije, por favor, no tienes por qué dudar. Te dije, entre la convergencia versus la monótona, no te garantiza nada. Si en el examen te dice, si una sucesión es convergente, entonces es monótona, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Si en el examen te dice, existen sucesiones convergentes que son monótonas, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Yo les dije. O sea, no hay nada que me garantice al toque que funciona, pero sí existen sucesiones que rodean. Entonces acá juega, ve, mira, acá juega. ¿Existe sucesiones monótonas que es convergente? De que existe, existe. ¿Existe sucesiones convergentes que es monótona? De que existe, existe. ¿Existe sucesiones no convergentes que sean monótonas? De que existe, existe. ¿Existen sucesiones no monótonas que sean convergentes? De que existe, existe. ¿Existen sucesiones no convergentes que son no monótonas? De que existe, existe. Pero no hay nada que me garantice ida o vuelta. ¿Una sucesión convergente es monótona? Falso. ¿Una sucesión monótona es convergente? Falso. ¿Una sucesión no monótona es convergente? Falso. ¿Una sucesión no monótona es no convergente? Falso. ¿Una sucesión no convergente es monótona? Falso. ¿Una sucesión no convergente es no monótona? Falso. Pero si me dice existe, verdadero, al toque. Por lo tanto, aquí dice, existe una sucesión monótona que no es convergente, como no hay ninguna relación que me garantice de que existe, existe. ¿Ya han entendido la idea, no? ¿Todo bien? Entonces también recuerda que entre la monótona y la acotada no hay nada que me garantice. Pero de que existe, existe cualquier variación entre los dos. Espero que me estén entendiendo, por favor. Y si tienen dudas, me avisan. ¿Existe una asociación acotada que no es convergente? No necesariamente, Mari, no necesariamente, Mari, si hubiera dicho todas. Solamente con decirme si una sucesión es, ya nada más con eso. Si una sucesión, con decirme si una sucesión, entonces me está diciendo todas. Entonces no necesariamente que te den la palabra todas. Mucho cuidado con eso. Muchachos, ¿existe una sucesión acotada que es convergente? Ahí paro la oreja y acotada, convergencia. ¿Hay algo que le relaciona en acotada y convergencia? Vamos. Sí, que sí es acotada. Entonces, no, sí es convergente, entonces es acotada. Bien, entonces en tu examen, en tu hoja de borrado dices, yo sé que sí hay una relación, que si converge, entonces es acotada. Ah, entonces mucho cuidado, mucho cuidado. La convergencia me garantiza la acotada y no acotada, ¿qué me garantiza la no acotada? Mm, P, no entonces Q. No es convergente. convergente. Exacto.
Porque este es P, entonces Q, por la contrapositiva, entonces sería no Q, entonces no P. Entonces no converge. Converge. Entonces, ¿me dice algo de eso? A ver, si una sucesión es acotada, ¿existe una sucesión que es acotada que no converge? A ver, yo te pregunto, ¿la convergencia qué te asegura? La acotada. ¿La acotada te asegura la convergencia? No. 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 ¿De que existe, existe? Sí. Voy a preguntar, ¿por qué no regresa la flecha? ¿Saben por qué no regresa la flecha? Porque no hay nada que me garantice. Pero de que sí existe, existe. Cuando no hay nada que te garantice, de que existe, existe. Si una asociación es acotada, ¿es convergente? Falso. ¿Existen sucesiones acotadas que convergen? Verdadero. Porque la flecha no regresa, entonces de que existe, existe. Acá, por ejemplo, no acotada, entonces no convergente. Si es no acotada, me garantiza la no convergencia. Si una asociación no converge, ¿te garantiza la no acotada? No, porque no regresa. Entonces, de que existe, existe. Si no converge, es acotada, existe. Existen sucesiones no convergentes que no son acotadas. Existen sucesiones que no son convergentes, que son no acotadas. Existen sucesiones que no son convergentes, que sí son acotadas. ¿Por qué? La flecha como no regresa no te garantiza nada. Y cuando nada no te garantiza de que existe, existe. La flecha sí te garantiza. Si es no acotada, entonces automáticamente no converge al toque. Por ejemplo, dice, a ver, voy a preguntar si me han entendido esto. Si en el examen te dice, si una sucesión no tiene cota superior, entonces no converge. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque Tiene la que ser no acotada. acotada nos garantiza una no convergente. Claro. Si te dice Tiene que que tener cota superior y cota inferior. exacto. Entonces, si te dice que no tiene cota superior, entonces ya no es acotada. Si te dice que no tiene cota superior, entonces ya no es acotada. Y si no es acotada, no es convergente. ¿Te das cuenta? Tienen que saber interpretar esto, por favor. Mucho cuidado con eso. Existe una asociación acotada, me está diciendo acotada, que no es convergente, claro. Si no regresa, toda la variante funciona. ¿Existe acotada que es convergente? Sí existe. ¿Existe acotada que no es convergente? Sí existe. Por lo tanto, en este caso, la primera es verdura. ¿Existe una sucesión que no es acotada inferiormente ni superiormente? De que existe, existe, porque no hay nada que me garantice. Decir no acotada, ¿qué significa? No acotada significa que solamente no puede tener superiormente. No acotada significa que no puede tener inferiormente. No acotada significa que no puede tener superior, tampoco inferior. No, en este caso, no vayas a pensar que no acotada no tiene las cosas. Por ejemplo, si yo te digo a su n menor que 8, ¿es esa acotada? Sí, superiormente. Superiormente, pero yo pregunté, ¿es acotada? No. No. Si yo te digo, ¿esta es acotada? Tampoco. No. No, pero si No. tiene inferiormente. Y si yo te pongo acá, ¿es acotada? No. No tiene No, límite. porque no tiene en ningún lado. No acotada es cuando no tiene inferior. No acotada es cuando no tiene superior. Y no acotada es cuando no tiene ninguno. Mucho cuidado con eso. Por lo tanto, dice, ¿existe una sucesión que no es acotada inferiormente ni superiormente? Sí, sí existe. Sí existe. Por lo tanto, es verdad. ¿Alguien tiene alguna observación, por favor? Ninguna. Acá. Toda sucesión que no es monótona no es convergente. ¿Verdadero o falso? ¿De quién con quién me están hablando? Monótona, convergencia. Entonces Falso. yo te pregunto, si una sucesión es Falso. monótona, una sucesión converge, ¿tienen algo que me garantiza? No. No. No, ya hemos hablado, ¿sí o no? Entonces, no tiene nada que me garantiza, pero de que existe, Existe.
pero cualquier variante no monótono converge, monótona converge, no converge, monótona, converge, monótona, no monótona, no converge. Todas las variantes existen, pero no hay nada que te garantice. Pero acá dice, toda sucesión que no es monótona no es no convergente, falso. Porque acá me dice todas. Entonces me está diciendo que siempre sucede. Entonces eso es falso. Pero de que existe, existe. ¿Existe una sucesión que no es convergente y no es acotada inferiormente? ¿Verdadero? Claro. ¿Saben por qué? Porque si no es acotada, ¿qué te garantiza la no acotada? La no convergente. No convergente. ¿Cierto o no? Pero el no convergente te garantiza algo. No. No. No, pues. Por lo tanto, si una sucesión es no convergente y no es acotada inferiormente, claro. Si no converge, puede ser no acotada inferiormente. Si no converge, puede ser no acotada superiormente. Si no converge, puede ser no acotada. Si no converge, puede ser acotada, porque el regreso no te garantiza nada. Por lo tanto, de que existe, existe. ¿Ves? Si tienen dudas, me avisan, por favor. Profesor, entonces si dice existe, debemos poner de frente verdadero, tendremos Va a que sí o sí depender, analizarlo. va a depender. Por ejemplo, te puedo decir, existe una sucesión convergente que no tiene cota superior. Entonces, ¿quién con quién está relacionando? Convergencia con cota superior. Entonces, yo sé que si Falso sería. exacto, si una sucesión converge, ¿qué te garantiza, por favor? Tiene que tener cota superior e inferior. Claro, si una sucesión converge, entonces esta sucesión es acotada. Y si es acotada, ¿qué tiene? Cota superior y cota inferior. Entonces, ¿existe alguna asociación convergente que no es acotada superiormente? Falso. Porque si es convergente, ya es acotada. Y la acotada significa superior y también inferior. Por lo tanto, acá es falso. Entonces, no siempre los existes funcionan, que siempre es verdad. No. Por eso, antes de hacer alguna observación, si tú te das cuenta, yo estoy colocando. ¿Quién con quién me está hablando? Monótona y convergencia. Monótona y convergencia. Y yo sé que monótona y convergencia no hay nada que me garantice. Por lo tanto, si me dice todo es falso. Acá, ¿quién me está hablando? No es convergente, no es acotada. Yo sé que no es acotada, me garantiza que no converge. Pero el no converge no me garantiza nada. Si no me garantiza nada, cualquier variante de no convergente con esto siempre va a ser verdadero. De que existe, existe. Por lo tanto, como dice existe, el no convergente, no acotada, no convergente, no acotada, entonces sería verdadero. ¿Me dejo entender, por favor? Ninguna observación. Muy bien. Bien, muchachos. Ahora aquí. Cuando nosotros tenemos, eso también ya les dije en las clases pasadas, ya, yo les recomiendo, muchachos, sinceramente, no es por fines de lucro, sino jóvenes. Nosotros en las clases pasadas ya hemos hablado del límite, en la academia hemos hablado del límite, les he enseñado cómo se saca el límite, cuáles son los truquitos. Cuando hemos hecho en este caso monótonas y acotadas, también te he enseñado cuáles son los truquitos con inducciones. Yo te recomendaría bastante, bastante. Si es que por ahí tienes problemas, busca un apoyo en esa parte, ¿ya? Puede ser acá, puede ser otro, como ustedes quieran, jóvenes. Depende de ustedes. Yo no digo, muchachos, matricúlense en la academia. No. Si desean, se matriculan en la academia y yo les apoyaría bastante. Y ustedes, los que están en la academia, saben que hemos trabajado bastante en esa parte, ¿ya? Y la otra semana ya vamos a empezar con rectas, todo lo que es recta. ¿Por qué? Porque en el examen, la PC2 va a entrar full rectas. Hoy día estamos haciendo, en este caso, digamos, un repaso para tu control de mañana, para que puedas tener un 5 de 5. Porque el control sí o sí, recuerda que no se elimina. El control es parte de tu nota, sí o sí. Y es más, creo que en este momento tu control sí va a reemplazar a tu menor nota que tienes en las PCs. Entonces, si tú en tu control tienes un 15 y una de las PCs tienes un 8, ese 8 desaparece y tu 15 entra. ¿Entiendes? Entonces sí va a reemplazar. Acá en este momento ya empezó a hacer, digamos, antes de la pandemia, como funcionaba así, ya empezó a hacer.
Entonces tu control sí o sí funciona, o sea, sí vale, por si acaso. Bien, jóvenes, a ver. Cuando ustedes tienen, en este caso, polinomios, por ejemplo, este es un polinomio, este es un polinomio. Entonces voy a poner acá límite de este polinomio entre este polinomio, cuando n tiende al más infinito. El grado del polinomio de arriba, si es mayor que el grado del polinomio de abajo, automáticamente, muchachos, el límite de la división resulta más infinito. Un ejemplo, a ver, si me dicen límite de 7n al cubo más 8n más 1, y abajo me dice 16n al cuadrado más 7, cuando n tiende al más infinito. ¿En dónde el grado es mayor? Si te das cuenta, es mayor arriba, ¿ves? Porque abajo dice 2. Entonces, si arriba es mayor, automáticamente esto de acá sería más infinito. O sea, no existe límite. O sea, no converge. Ese es uno. Si el grado del polinomio de arriba ahora es igualito al grado del polinomio de abajo, cuando el grado de arriba es igual al grado de abajo, ¿cómo se calcula el límite, por favor? Vamos. Por los coeficientes. Exacto. Coeficiente principal de arriba entre coeficiente principal de abajo. Ejemplo. Si tengo límite de 3 más 8n más 9n al cuadrado sobre 6n al cubo, o disculpe, al cuadrado más 6n más 1, si te das cuenta, los dos grados son iguales, ¿ve? Cuadrado, cuadrado. ¿Y cuáles son sus coeficientes principales? Acá, y es más, lo voy a cambiar de signo, para que no siempre piense que es positivo. Voy a colocarle menos. Entonces, si te das cuenta, arriba el grado vale menos 9. Disculpa, el grado es lo mismo. 2, 2. Es el mayor. Grado de arriba mayor es 2, grado de abajo mayor es 2. Por lo tanto, el coeficiente principal de arriba es menos 9 y abajo es 6. Entonces, las respuestas, cuando estás en este caso, la respuesta es menos 9 entre 6. Menos entre más es menos, saco tercia, 3 medios. Ahí está el límite. ¿Estamos? Ahora, si el grado del polinomio de arriba ahora es menor que el grado del polinomio de abajo, automáticamente dicho límite de la división es 0. Ejemplo. Límite de 7n a la 9 menos 1, 6n al cuadrado más 8. ¿Dónde? Disculpa, en este caso debe ser, vamos a poner 12, ¿ya? 12. ¿En dónde ahora el grado es mayor? El grado es mayor es abajo. Basta que abajo es mayor, automáticamente dicho límite vale 0. Profe, ¿eso lo voy a hacer en todas? No. El truquito que te estoy enseñando es para tu PC, para que puedas salir rápido. Pero disculpa, para tu control. Para tu control, para que pueda salir rápido, es el truquito. Para tu PC, ya te dije que no. Para tu PC tienes que demostrar y ya te enseñé cómo se demuestra. Entonces, en este caso, por ejemplo, el grado de este polinomio es 1, ¿ves? El grado de este polinomio es 1. Ah, entonces, esto de acá es su coeficiente principal, o sea, es el menos 1. Y abajo su coeficiente principal es el más 2, ¿ves? Más entre menos menos, 1/2. Ya está. Saliste rapidito. ¿Y te va a venir eso? Sí, sí, sí te va a venir eso. Te va a venir eso porque es una clásica. ¿Dudas, por favor? ¿Ninguna? Genial. ¿Por qué esto de acá es verdadero? Vamos con la primera. ¿Toda asociación acotada es convergente? Acotada y convergencia. Acotada y convergencia. Lo único que yo Falso. sé, claro, lo único que yo sé que si converge, ¿qué te garantiza? Es acotado. Que es acotada. ¿Y la acotada te garantiza la convergencia? No. Entonces, ¿toda asociación acotada es convergente? Falso. Vamos. Esta asociación es convergente, entonces le doy valores. Si a n le doy 1, ¿qué resulta? Menos 1. Si a n le doy 2, ¿qué resulta? 1. Si a n le doy 3, ¿qué resulta? Menos 1. Entonces, ¿qué está sucediendo?
Del -1 al 1 sube y del 1 al -1 baja. Muchachos, acá sí deseas. Primero resulta -1, luego resulta 1, luego resulta -1. Entonces, si el -1 a 1 sube y luego baja, entonces no es monótona. Para empezar. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros, si esta n fuera par, ¿a dónde converge? Vamos. Si la n es A par, los naturales. Para arriba. O sea, para Creciente. arriba siempre. vamos. El -1 ¿a dónde converge? El -1, si fuera par. Vamos. 1. A 1, converge a 1. Y si n es impar, ¿a dónde converge? -1. Menos A 1. -1. Y yo te pregunto, cuando hablamos de convergencia, ¿puede haber dos valores de convergencia? No, no pueden haber. Debe ser único, ¿sí o no? Por lo tanto, entonces, ¿converge? No. No, pues porque hay dos valores de convergencia. Recuerda que la convergencia es única. Y si encuentras dos valores, entonces ya no es convergente. Por lo tanto, sería falso. Aquí está. ¿Hasta ahí todo bien, por favor? ¿Sí? El límite de una sucesión cuyos términos son todos positivos, ¿siempre es un número positivo? Falso, jóvenes. Voy a preguntar, a ver. ¿Cuánto vale el límite de esto? 0, pues. Pero si te das cuenta, estos términos siempre son positivos. Si a n le das 1, 1, 2, 1 medio, 3, 1 tercio, 1 cuarto, 1 cuarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 séptimo, 1 octavo, 1 noveno, 1 décimo, siempre son positivos. Pero su límite, ¿a dónde va? A 0. Por eso dice, si el límite de una sucesión de cuyos términos positivos, ¿ya? Cuyos términos positivos. ¿Siempre es un número positivo? No. El límite es 0 y el 0 no tiene signo, por lo tanto es falso. ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿Dudas? ¿Alguna observación? Bien, muchachos. Entonces, por lo menos ya hemos agarrado de verdad. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar eso, por favor? 1 entre n, ¿algún momento sería 0, 1 entre n? ¿En algún momento? ¿O siempre positivo? A ver, vamos, según tu lógica. ¿Qué dices? ¿En algún momento será 0 o siempre será positivo? Vamos. Siempre positivo. Siempre positivo. Siempre. Esto nunca, este de acá, 1 entre n, nunca puede ser 0. Nunca. Siempre positivo. Si a n le das 100, 1 entre 100 es positivo. Si a n le das 1.000.000, 1 entre 1.000.000 es positivo. Si le das 1.000.000.000, 1 en 1.000.000.000 es positivo. Límite significa acercarte. Entonces digo, cuando n es muy grande, ¿a dónde se puede acercar? A 0. Pero sin embargo, todos ellos son positivos. Por eso dice acá, el límite de una sucesión cuyos términos son positivos, ¿siempre es un número positivo? No. Acá, cuyos términos son positivos. Pero ¿a dónde se acerca cuando n es muy grande? A 0. Entonces el límite no es positivo. Y acá dice, el límite de sucesiones positivas siempre es un número positivo. Recuerda que el 0 no es positivo, el 0 no es negativo, el 0 es neutro. Mucho cuidado con eso. Por eso acá está el contraejemplo, por eso es falso. ¿Me Claro, entendiste, por gracias, favor? profe. Sí, profe, Genial. gracias. Muy bien, bien. Algo sin explicar, pero bueno, me voy a recordar, ¿ya? Por acá creo que ya la demás, mírame, toda asociación convergente monótona, muchachos, si te va a venir una pregunta teórica como esta, te va a repetir 1000 veces y te van a colocar, mira, toda asociación convergente monótona, toda asociación convergente no es acotada, mira acá. Si te va a venir una pregunta teórica, aquí está. No te miento, ¿ah? Toda asociación decreciente y acotada inferiormente converge, ¿ves? Toda asociación monótona es acotada, mírame, toda asociación monótona es acotada, ¿repite o no repite la misma historia? Repite. Porque no hay más, pues no hay más teoría. No hay más teoría. Toda acción creciente y acotada inferiormente es convergente. Repite. No hay más teoría. Y yo ya te enseñé cuál es la clave. Si no hay ninguna relación, de que existe, existe. Pero no me garantiza nada. Lo único que me garantiza, si converge, entonces acotada. Eso sí. Si no es acotada,
entonces no converge. Ese sí. Si es monótona y acotada al mismo tiempo, entonces convergente, eso sí. Las tres cosas que yo te dije, sí o sí sucede. Pero lo demás no garantiza nada. Pero que existe, existe. Eso, por favor, hay que tomar en cuenta. Y eso cada rato lo pide. Mira, ve, mira, ve, toda sucesión creciente y acotada inferiormente es convergente. Muchachos, acá me hablan creciente y acotada inferiormente. Yo sé, creciente es monótona, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es la teoría? Que sea monótona y también, aparte que sea monótona, ¿qué cosa debe ser? Acotada. Acotada inferiormente. No, monótona y acotada. Si es monótona y acotada, ¿qué te garantiza las dos cosas? Convergente. Convergente. Exacto. Monótona y acotada, convergente. Eso sí te garantiza. Pero al decir cota inferior, ¿es lo mismo que si era acotada? No, falta la cota No, superior. exacto. Entonces, como me falta la cota superior, entonces te falso. Falso. Pero en vez de todas, me hubieran puesto existe. ¿Qué hubiera puesto? Verdadero. Verdadero. Pues, claro. Lo que me garantiza sí, es que si es monótona y acotada, es convergente. Pero si es monótona y acotada inferiormente, no me garantiza nada. Pero si no te garantiza nada de que existe, existe. Si me ponen existe, hubiera sido verdadero. Espero, por favor, que esas cositas me estén entendiendo para que el día de mañana el examen sea recontra accesible. Bien, muchachos, ahora llegamos acá y con esto, bueno, esto de acá yo ya te enseñé, ¿no? Esto de acá yo ya llegamos a trabajarlo bastante, ¿sí? Va bien, creo que hay una pregunta que sí necesito que aprenda. Por aquí está. Mírame, se repite esto, mira. Te pueden poner n más 2, n más 3, n. Muchachos, voy a preguntar. Si n fuera par, n más 1, ¿qué sería? Si n fuera par, n más 1, ¿qué sería? Impar. Entonces, ¿a dónde converge si esto es impar? Menos uno. Menos 1. Si n fuera impar, más 1, ¿qué sería? Par. ¿A dónde converge? A uno. A 1. Entonces, cuando es impar, converge a 1. Cuando es par, converge a menos 1. Entonces hay digamos, dos convergencias, menos 1 y 1. Y la pregunta es, ¿el límite debe tener 2 o debe ser único? Únicos. Por lo tanto, ¿qué debe ser acá la respuesta? Falso. Falso. Ya está, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tienen que aprender. Ahora acá me dice, ¿esta opción es creciente? Entonces vamos, si es creciente. Yo le hago caso. S sub n es n más 1 entre n más 6. Para decir que es creciente y decreciente, ¿de cuántos términos necesito? Para decir Mínimo 4. no. Otro. Necesitas de dos términos. Necesitas el S sub n y necesitas el Sn más 1. Recuerda eso. Para creciente Resta y decreciente, concentra. necesito el A sub n. ¿Y qué más necesito? El A sub n más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si esto funciona siempre, ¿qué cosa entonces diré, por favor? Vamos. Si A sub n es menor que A sub n más 1 siempre, porque ahí dice para todo n, ¿qué cosa diré? La sucesión que Creciente. es creciente o es estrictamente creciente, ¿cierto? Estrictamente. Claro. Pero acá mucho cuidado también, por favor. Si una sucesión, por favor, ¿ah? Para todo n que pretende naturales, si una sucesión es estrictamente creciente, ¿qué me garantiza? Que Es es creciente. creciente. Pero si una sucesión es creciente, ¿me garantiza que es estricta? No. No, eso ya hemos hablado. Si una sucesión es estrictamente decreciente, ¿qué me garantiza? Que es decreciente. Que es Es decreciente. decreciente. Pero si una sucesión es decreciente, ¿me garantiza algo? No. No. Entonces, para saber si es creciente, decreciente, estrictamente creciente, ¿de cuántos términos necesito? 1, 2, n más 1. N más 1, n más 1, n más 1, n más 1. Entonces, para saber si es monótona, necesito a n y necesito a n más 1. Siempre. Por lo tanto, me dice,
esta solución es creciente, ya tengo a n. Ahora voy a tener a n más 1. En vez de n, estoy reemplazando por n más 1. En vez de n sería n más 1 más 1, n más 2. En vez de n sería n más 1 más 6, n más 7. Pero como me dice que es creciente, la palabra creciente significa que él debe ser menor que n más 1. Entonces agarro y reemplazo. Agarro y reemplazo. Y recuerda que nosotros siempre trabajamos con los naturales. Por lo tanto, este es positivo y este es positivo. Si es positivo pasa a multiplicar. Si es positivo pasa a multiplicar. Por lo tanto, entonces sería n más 1 por n más 7. N más 2 por n más 6. Acá sería n al cuadrado más 8n más 7. N al cuadrado más 8n más 12. N al cuadrado y 8n se van, quedaría 7 menor que 12. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, esta es una verdad. Profesor, cuando es creciente, ¿no tendremos que poner que ese n es menor o igual? Ya que cuando es estrictamente creciente, ¿Qué cosa es si es estrictamente creciente? es creciente. Entonces, Es. a ti te conviene demostrar que es estricta o que es creciente. Te conviene demostrar que es estricta. Y si es estricta, ya es creciente. ¿Me entiendes? Ahí. Si tú te has dado cuenta en todos los ejemplos que los profesores te han hecho en la pizarra, siempre han demostrado la estricta. Nunca ni un profesor te va a demostrar la creciente porque es muy complicado. Muy complicado demostrarte que es creciente. Pero sí es bien fácil demostrar que es estricta. Porque si es estricta y es creciente, ya simplemente saliste del problema. ¿Estamos? Y ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si esto hubiera estado en tu PC? No vas a poner verdadero. En la PC no te pide verdadero, te pide demostrar. Entonces, como te dice que es creciente, yo hago que es creciente, trabajo, y llego a una verdad. Esto de acá sería en tu hoja de borrador. En tu examen, ¿qué harías? A ver. Para todo n natural, ajá, y va Exacto. retrocediendo. Para todo n natural, 7 menor que 12, hasta decir que ese sub n es menor que ese n más 1. Y ya está. Por lo tanto, nunca olvides en concluir, ¿no? Por lo tanto, esta solución es creciente. Muy bien, jóvenes, espero que les haya ayudado bastante la clase de hoy, muchachos, sinceramente, ya. Y termino con esto. Con esto de acá, creo que sería algo, en este caso, novedoso en esta ocasión. Porque lo demás sí creo que hemos trabajado ya, muchachos, también en las clases anteriores. En este caso dice 3 menos n, ¿no? Ahí está. Consejo, por favor. Si tienes algo así, nunca trabajes así. Y como ustedes han hecho en NIVE, teoría de exponentes, entonces hay que tratar de hacerlo más simple. O sea, esto de acá significa hacer 7 al cubo y 7 menos n. En conclusión, te voy a decir, trata de que los exponentes sean positivos. Por ejemplo, acá este menos hace que esto es negativo, entonces no me conviene. ¿Estamos? Entonces, en este caso, límite cuando n tiende al más infinito, este negativo, si se invierte, se vuelve positivo. Ya está. Entonces, ahora sí, este positivo, y entonces ya arreglé mi problema. La pregunta para ustedes es, por favor, si n tiende al infinito, ¿esto se hace más grande o más pequeño? Más grande. Y un Más número, grande. entre un número grandote, ¿a dónde va? Aproximadamente 0. Entonces, esto se aproxima a 0. Una constante, su límite sigue siendo la misma constante. Entonces, ¿cuál sería el límite de esa sucesión? 8. 8. El truquito es que nunca debes tener exponente negativo. Nunca debo tener exponente negativo. Por eso sabes teoría de exponentes y convierten en positivo y ahí te vas a dar cuenta toditito. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Qué hubiera pasado, jóvenes, si en este caso hubiéramos tenido así? Entonces dice, mi profesor me dijo que nunca debo tener exponente negativo. Mi profesor me dijo que nunca debo tener exponente
negativo. Voy a preguntar. Si n se va al más infinito, ¿en dónde es ahora grandote? ¿Arriba o abajo? Arriba. Si arriba es grandote es como decir un infinito. Infinito entre cualquier cosa, ¿qué sigue siendo? Infinito. Y Infinito. si al infinito le sumas 8, ¿qué sigue siendo? Infinito. Entonces en este Infinito. caso sería más infinito. Entonces cuando el exponente es positivo, tiene más panorama para poder decir qué es. Pero si el exponente es negativo, como está, te complicas un montón. Por eso hay que convertirlo en positivo. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna otra observación? ¿Podría ser la C? Claro, sí, sí puede ser la C. En este caso, a ver. Ya para terminar, ¿ya? Ustedes siempre trabajan ¿en dónde? Ustedes siempre trabajan en los reales. ¿En algún momento han trabajado en los complejos? Nunca. Siempre en los reales. Por lo tanto, yo te pregunto, si n, cuando decir que n tiende al infinito, más o menos n, ¿qué valor debería tener? Aproximadamente. Positivo. Un número positivo, pero grandote, ¿sí o no? Hablamos, vamos, pues, dale 1000 nomás, 1000. 1000 a la 4 es 1000. Por el menos es menos 1000. Más 2. Pero es par. Entonces, Elevado a un número par. entonces, le pregunto, ¿esto de acá qué sería? ¿Positivo o negativo? Si n tiende al infinito. Negativo. ¿Y raíz cuadrada de un negativo existe? No. Entonces, simplemente el límite no existe. Se acabó el asunto. Y si deseas, abajito dice, ¿no? Como vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo, si n toma 1000, y si es más, si n toma 10, ¿no? Le das un valor así. Raíz cuadrada de menos 10 a la cuarta más 2, en los reales no existe. Por lo tanto, dicho límite no existe. Pues. No existe. Profe, pero el de Profesor, abajo se hace... si Dime, eso pues. estaría, Dime, si por eso favor. estaría en el numerador, igual sería no existe, ¿no? Exacto, O porque cambiaría. recuerda que la raíz cuadrada te está malogrando toda la historia. ¿Me entiendes? ¿Sí? Porque Sí. recuerda que cuando tiende al infinito este es un número muy grande, pero por el menos sería un número negativo. Y si es un número negativo, le sumas 2, sigue siendo un número negativo y raíz cuadrada de un negativo no existe. Simplemente por él no existe. Y se acabó el asunto. Muy bien, jóvenes. Ha sido un susto haber compartido con ustedes. Profesor, Profesor, la respuesta a eso es no existe, ¿no? Simplemente. Sí. Así de simple. Ya. Nada más. Ahora, si Profesor. quieres darle un cachito, abajito le pones un ejemplo como yo le hice para que tu profe, pues, al decir no existe, ya tu profe sabe que has entendido. Porque en un control no necesitas justificarlo. Pero si deseas, te atreves a justificar un poquito y se acabó la cosa. ¿Sí? Profesor, ¿podría explicarlo de nuevo? Lo que pasa es que mi internet se Ya, tuvo lento y no mira, yo te escuché. pregunto, ¿este es positivo o negativo? 10 a la cuarta Es por menos más 2. positivo. No. No. 10 a la cuarta es como, en este caso, decir 10,000. Y por el menos, ¿qué sería? Menos 10,000. Más 2, menos 9,998. ¿Y existe la raíz cuadrada de menos 9,998? No. No existe la raíz cuadrada de un negativo. Por lo tanto, como no existe la raíz cuadrada de un negativo, entonces realmente esto no existe en los reales. Por lo tanto, como esto no existe, no puede tener límite. Simplemente pones no existe. ¿Estamos? Ujú. Pero si el menos no hubiera estado, ajá. Y si el menos no hubiera estado, Sería positivo. y abajo sería grandote, y uno entre grandote, ¿a dónde se va? Al cero. 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 Ahí está. A ver, cambian los papeles un montón. ¿Sí? Y si eso hubiera estado arriba con el positivo sobre uno, ahí sería infinito, ¿no? O Pero con no. el positivo, claro. Y por último, como dice su compañera, ¿se dan cuenta, por favor, que el grado de arriba vale 1 y el grado de abajo vale 1? ¿Se dan cuenta o no? Sí. Entonces, cuando los dos son el mismo grado, ¿qué se hace? Se divide, ¿qué? Sus Vamos. coeficientes. Entonces, 1 sobre 4. el coeficiente acá sería 1 o raíz de 1.
Raíz ¿El de 1. coeficiente sería 4 o raíz de 4? Raíz de O 4. Claro, uno, porque está dentro de las raíces. Ah. Entonces sería raíz de 1 entre raíz de 4, un medio. Ya está. Interesante, ¿no? ¿Han entendido la A? ¿Sí? sí. ¿Sí? Bien, Sí. jóvenes. Ahí terminó, muchachos, la clase de hoy. Espero Profesor, que- tengo una última duda de un ejercicio que vi de una sumatoria para hacerlo de manera rápida que decía que su, iniciaba con cuando n igual a 10 y terminaba con n igual a 25. También está ahí en uno de los diapos que pasó. ¿Acá? Ay, sí, la 3. Ya, y con eso termino, ¿sí? Porque Sí. necesito ya programar por otra clase que vamos a tener con otros muchachos. Bien, jóvenes, aprovecho mientras les invito, porfa, ser parte de la familia de la que me avente. Van a tener un montón de cositas para poder, en este caso, practicar y aprender un montón, ¿sí? Si necesitan, conversen con la coordinadora. Ahí está el número que en los avisos y conversa con ella porque ella es la encargada de todo eso. Muy bien. Profe, ¿qué controles nos recomienda practicar? Bueno, tienes todo el día, yo creo que todos los controles revisando, ¿no? Todos, fíjate cómo está la respuesta y con lo que estoy haciendo, creo que sí ya sale el problema. Bien, jóvenes, esto de acá sale, porque el 2 no es parte de la suma, no es parte de acá. Quedaría así. Ahora, este de acá sería cuando K vale 10, 11, 12, hasta 25. Pero como nosotros sabemos, ¿cómo se calcula, por favor, 1 más 2 más 3 hasta n? ¿Cómo se calcula eso? N Por por n N más más 1 1 sobre entre 2. Pero tiene que empezar del 1 y luego 2 y así. Y acá está empezando de 10. Entonces, agarras y dices 1 y es más. Voy a poner este color para que lo puedan visualizar. Ah, lo sumo desde el 1 hasta el 10, luego lo resto. Exacto. Hasta el 9 porque el 10 ya lo tiene. Pero si sumas, también lo restas. Menos 1, menos 2, menos 9. Ya está bien. Entonces, si te das cuenta, este de acá es de 1 al 25, sería 25 por 26 entre 2. Y acá lo que voy a hacer es factorizar el menos. Si factorizo el menos, ¿qué quedaría? 1 más 2 hasta 9. Entonces, en este caso, acá elimino mitad, mitad, queda 13. Por lo tanto, ¿qué quedaría? 2, 25 por 13. Y nosotros sabemos que esto de acá, del 1 al 9, significa 9 por 10 entre 2. Entonces aquí también elimino mitad, mitad, queda 5. Y al final, jóvenes, quedaría 2, 25 por 13 menos 9 por 5. Y creo que eso de ahí yo ya lo dejo, porque sí saben multiplicar y restar. Ahora sí me Profesor, una entiendes. pregunta. Bien, dime por favor. Siempre cuando vemos 2K o 5K debemos solo dejarlo K, Sí, ¿cierto? porque el 2 no, el 2 como está multiplicando y no depende de K, entonces sí lo puedes sacar, no hay ningún problema. Pero si Ok. tienes K más 2, ya es otra cosa, ¿no? En este caso, si tienes K más 2, ahí sí la sumatoria afecta a K y la sumatoria afecta a 2. Ya, mucho cuidado con eso. Ah, ok. Ya. Muy bien, muchachos. ¿Alguien más tiene alguna otra observación? Dime, Valeria, ¿qué quiere que te repita, por favor? Sí, profe, que no entendí muy bien lo que hizo después de mostrar la fórmula. No sé si lo podría volver a explicar. Ya. ¿La fórmula de dónde empieza? Vamos. ¿Del 1? Ya. Acá empieza del 1. No, del 10. Entonces le agrego del 1 al 9. Ahora sí empieza del 1 al 25. Vamos. Oh, ¿Sí? ya. Pero si tú agregas Ya. del 1 al 9, ¿qué tienes que hacer? Restar del menos 1 al menos 9. Si tú agregas algo, tienes que restar, ¿cierto?
Claro, sí. Y ahora sí, del 1 al 9, del 1 al 25, ¿ya puedes utilizar la fórmula? Claro, ahí sí. Ahí está, ve. Y acá Oh, factorización menos, ve. Y ahora, del 1 al 9, ¿puedes utilizar la fórmula? claro, también. Ahí Oh, está. ya, y entendí, profe. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchachos. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y les espero, jóvenes, si es que por ahí se animan a ser parte de la familia, en este caso que me invitan. Cuídense un montón. Nos vemos entonces. Chao, profe. Chao, cuídense. Hasta luego. Profe, Chao, profe, hasta la próxima. en el PDF podría poner los ejercicios que no hizo también. Ya, lo voy a enviar. ¿Sí? Gracias. Chao, Sí, muchachos. profe, envía el Cuídense. PDF, porfa. Hasta Ya, luego. gracias, profe. Chao, muchachos.